Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Caminando con Sonia. Yo soy Sonia González y hoy vamos a hablar de las señales más comunes del despertar espiritual. ¿Qué significa? Que cuando empezamos nuestro camino espiritual, que empezamos a ser más conscientes, empiezan a aparecer ciertos símbolos, señales, sincronicidades que se van repitiendo en todos esos despertares. Pues vamos a hablar un poquito de esto. La señal más común cuando empezamos con nuestro despertar son las plumas. Casi todo el mundo tiene plumas en algún sitio de su casa o en el monaderito, en algún sitio así particular, ¿vale? Como que ha encontrado esa pluma, es una señal y la guardan. Y eso se repite bastante cuando empezamos con nuestro despertar. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual suele simbolizar que esos guías, esos ángeles, esos maestros están contigo. Y el momento en el que quieren que prestes esa atención, ¿de acuerdo? Cae repentinamente una pluma. A mí me encantan porque últimamente las estoy volviendo a ver, ¿vale? Más físicamente, que de la nada, ¿vale? De la nada, literalmente de la nada, aparecen como unas plumas diminutas, ¿vale? Y van cayendo hasta que les prestas atención. Y ya no es el simbolismo de que cuando caen, ¿no? Les estés prestando atención, sino que fíjate que lo imposible se está materializando. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, esa es mi señal y mi mensaje, ¿no? Pues vosotros lo mismo, cuando estéis con esas plumas, más que centraros en he visto una pluma, es una señal, ¿qué significará? Centraros en el color, dónde, qué pensamiento teníais en la cabeza, ¿de acuerdo? Y sobre todo, a mí me encanta, ¿vale? Porque me encanta, hasta que aprendéis a canalizar, buscarlo en internet. Ahora es mucho más sencillo. Cuando yo empecé a buscar esas señales, telita. O sea, yo me he ido hasta las bibliotecas a mirar qué significa esto y comerme un montón de libros para ver significados de todo ese camino espiritual que se va repitiendo esos patrones. Entonces, significado de la pluma tal, significado de Pascual. Buscarlo y el que os llame la atención, no el que os convenga más, ¿vale? Ese lo podéis ir leyendo. Desde un punto de vista metafísico, las plumas simbolizan el aire, ¿de acuerdo? Entonces es el pensamiento, ese pensamiento que está dejando paso a la intuición, al alma, a que sea otra cosa, que no solamente sea el cerebro, que estén pensando todo el día de forma matemático, de tengo que hacer, tengo que allá, tengo que acá. No, es simplemente fluir más, ¿no? Esa pluma, a saber dónde va a acabar, ¿no? Está a ese merced del aire. Y a nivel cerebral también podemos decir, o sea, a nivel ciencia, podemos decir de que cuando estás en tu camino del despertar, entre comillas, ¿vale? Cuando estás siendo consciente que hay algo más, que has venido aquí para algo más que solamente nacer y morir, que estás aquí para dejar esa huella, esa pieza del puzzle para alguien más, ¿vale? Y que esa pieza también te la vas a llevar a otro lugar. Cuando estás ahí, te das cuenta de que el cerebro empieza a distinguir señales que antes no entendía. Y tú puedes decir, ay, Sonia, sí, eso es porque ahora estás más focalizado en una cosa y te estás centrando en una cosa y ves pajaritos en todas las cosas. Sí, sí. Y cuanto más hagas eso, más atraerás más sincronicidades, porque tu frecuencia y tu atención están en otra historia. Pero ya no solamente es eso, es que además, ¿cómo era esto? O sea, no estás creando tú porque sí esa pluma. Y de hecho, ahí se van a juntar las diferentes cosas, ¿no? De, ay, yo estoy pensando todo el día en esto, en esto, en esto, en esto, es que yo veo la pluma aquí, veo la pluma allí. No. Aquí el tema es de que cuando tú estés dándole vueltas y tengas una mínima duda y realmente estés en ese despertar, ya te digo yo que de la nada va a aparecer ese símbolo que te va a descolocar la cabeza y vas a decir, ¿cómo puede ser? Y mientras estás buscando la explicación lógica, ahí te das cuenta de que no la hay, ¿vale? Y ahí te das cuenta que es una señal. Otra señal muy común son los números, ¿vale? Los números, cuando empiezas 1, 1, 1, 4, 4, 4, 7, 7, 7, y tienes que decir, ¿por qué empiezo a ver tantos números?
¿no? Yo tengo una amiga que está todo el día con eso y me encanta porque cuando empezó con el tema de las señales, me decía, es que yo pregunto una cosa, ¿vale? Y aparecen esos números. Entonces entiendo que me han contestado. Y a mí me encantó, porque realmente tú no entiendes las cosas, pero te estás dando cuenta de que eso va ocurriendo, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista espiritual, podemos decir que esas son otras señales un poquito más, entre comillas, mentales. ¿Por qué? Porque ya te puedes ir directamente a internet, ¿vale? Y poner significado del tal, 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 tal. Y te aparecerán números. Entonces, nada es por casualidad, ¿vale? Es cierto que alguien ha tenido que descargarse esos números, alguien los ha tenido que escribir, alguien los ha tenido que entender, alguien tiene que saber por qué ese número es esa señal. También en la metafísica están los arquetipos, sí, arquetipos, ¿vale? Depende del 1, 2, 3, el 3 es la creación, por ejemplo, pero para no dar más el... ¿Veis que me están intentando conectar? No. Para no dar más el tostón con el tema de los números, porque ahí podríamos hablar largo y tendido, ¿de acuerdo? Centraros en, yo lo que empecé con el tema de los números, cuando empezamos así, estaba muy de moda, entre comillas, los ángeles, ¿vale? El ángel con el número tal, 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 significa tal, 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 tal. El ángel tal ha venido a verte, el ángel tal. Entonces ahí sí que hay que cogerlo con pinzas. Yo me quedo con el mensaje. Es decir, yo le pregunto una cosa, ¿vale? Y veo de repente 333, 333, 333 por todos lados. Vale, digo, algo me quieren decir y no me estoy enterando de esta manera. Pues yo qué voy a hacer, buscar por internet, literalmente, ¿vale? Porque si se ponen pesados los ángeles, los guías, los maestros, con algo terrenal, de una señal terrenal, es porque no les estás prestando atención a nivel espiritual, ¿vale? Así que yo por mucho que me conecte y mi mente esté en otras historias, si me están diciendo una cosa y yo no lo quiero ver, porque en ese momento no me va bien, me la harán ver terrenalmente y se ponen cansinos en ese sentido, ¿vale? Entonces tú te pondrás a buscar significado espiritual, que es lo que yo les digo a mis alumnos, ¿vale? Significado espiritual del número tal, 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 y lo que les salga y resuene. Si leen lo primero, es lo que vale. Ese es el mensaje que tenías para ti ese día, ¿de acuerdo? Otra de las señales que a mí en su día me explotó la cabeza, ¿de acuerdo? Es la geometría sagrada. Yo no tenía ni idea de esto, pero ni idea de esto, ¿de acuerdo? Y empecé a ver triángulos por todos lados, círculos por todos lados, sobre todo el triángulo. Era, ¡guau! Triángulo, triángulo y triángulo. Y yo decía, es que no sé. Y entonces un día fui a una tienda de aquí que tenemos en Mallorca y le pregunté, digo, es que necesito algo que tenga esta forma, debe ser algo de protección, debe ser alguna cosa, porque ni siquiera en internet me salía esa información, ¿vale? Y yo decía, ¿qué significará? Y me dijo, empieza a buscar libros de geometría sagrada. Entonces yo por ahí me quedé medio loca diciendo, a ver, ¿qué significará, no? Y entonces te das cuenta que el círculo significa una cosa, el cuadrado significa otra, el triángulo es otra. Y entonces en función de esas señales que tú ya vas viendo en diferentes lugares, dices, esto ya es esto directamente. ¿Vale? Para mí el triángulo, por ejemplo, incluso en las cartas, cuando alguien viene y me aparece, o en alguna señal directa y veo ese triángulo de la nada y digo, ¡pam! Es que algo sí o sí tiene que ocurrir. ¿Vale? Es decir, que está sellado. Es sí o sí. Y cosas así, ¿vale? No significará para ti a lo mejor lo mismo, pero para mí sí. Entonces, cuando empecéis a ver geometrías que se repiten, buscar eso, geometría sagrada. Yo tengo un vídeo pendiente por hacer, por eso no voy a ampliar mucho esta información, pero está muy interesante. De hecho, si os fijáis en el cuerpo humano, en la naturaleza, la geometría sagrada se sigue repitiendo en el ADN, en la proporción áurea, todas estas cosas lo tenemos. Entonces, es algo que sí o sí se va manteniendo, ¿vale? Evolutivamente en diferentes partes. Pero no quiero ampliar muchita cosa aquí. Y por último, así en los top, ¿no? de señales que suelen aparecer, están los objetos que te llaman. Es decir, vas por la calle y de repente tienes la imperiosa necesidad de entrar en una tienda a comprarte algo que te está llamando. Ojo, aquí el miedo te puede paralizar porque no sabes por qué. Se te pueden dar diferentes um, síntomas físicos incluso, ¿vale? Que estoy viendo que esto se repite, como pueden ser sudoraciones, taquicardia, como esas ganas de decir,
estoy a punto de descubrir una puerta que no me estoy dando cuenta, pero como la abra, vamos a ver el melón que tenemos, ¿vale? Eso no pasa nada, hay que seguir esa intuición, siempre con cabeza, ¿vale? Siempre lo voy a repetir, porque el amor siempre es la respuesta, pero, ¿vale? No tiene que ser algo obsesivo, algo obligado, algo tal, no. Cuando a ti te nazca de corazón comprarlo sin miedo y sin nada, y ni siquiera tener las ganas de, mira, para que me entendáis, es algo obsesivo, ¿vale? Es algo que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, cuando tenga casa tengo que hacerlo, algo obsesivo, ¿vale? Al loro, algo que te haga súper, súper ilusión. Cuando has recibido un regalo que tú dices, tengo ganas de llegar a casa para probar, ¿vale? Tú dices, ¿es lo mismo? Sí, pero la frecuencia y la intención es diferente. Eso es lo que hay que tener en cuenta y es lo que siempre os recalco, ¿vale? Y a mis alumnos también, siempre recalco lo mismo. Se trata de cómo lo haces, ¿vale? Y el para qué. El tema de esos objetos que te llaman, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? El tema es que también a nivel metafísico es que cada objeto tiene diferente energía, ¿vale? Entonces, a tener diferente energía, cuando tú vibras ya en otro tipo de energía, por atracción te llama. Es decir, si yo estoy dispuesta ya a aprender a canalizar y busco una señal, entonces un tarot, ¿vale? Unas runas, me van a empezar a llamar la atención. Lo que te tienes que fijar es que diferentes barajas te van a llamar más o te van a llamar menos. ¿Por qué? Porque depende de la energía que desprendan, lo que te puedan ayudar, de la forma que te puedan ayudar. No es lo mismo un oráculo que un tarot, ¿de acuerdo? Entonces depende de cómo tú puedas empezar a leer, a canalizar, porque ya te digo que coge unas cartas, leer el significado, sabemos todo Dios, todo el mundo. Dar un mensaje, sabemos todo el mundo. Incluso ser medium, podemos todo el mundo. Yo lo he dicho siempre, ¿vale? A los cursos que voy a preparar, vamos también a verlo. Todo el mundo. Pero al final es con quién conectas tú, ¿vale? ¿Quién es para ti? ¿Vale? Entonces aquí las cartas igual. Podemos comprar un montón porque nos encanten, pero siempre vas a estar con las mismas, porque energéticamente son las que más resultados te van a dar y más te van a hablar, como decimos nosotras, ¿vale? Y luego también, ¿qué más? Ya está, yo creo que ya está. Sí, los objetos es eso, ¿vale? La energía que resuena contigo, también cuando ya estás en el camino y cambiando diferentes frecuencias, ya no solamente tuyas, sino de tu alrededor, otros objetos te van a empezar a llamar, ¿vale? Tienes que tenerlo en cuenta. Y pregunta del millón, porque esto también me lo comentan mucho, mucho, más de lo que os imagináis, que me dicen, Sonia, es que cuando estoy cerca, haciendo, mirando algo relativamente que antes hacía y no molestaba, y ahora de repente sí, ¿vale? Por ejemplo, estoy con unas cartas y antes ni fu ni fa, y ahora cuando las cojo es que me empieza a molestar. Es aquí, ¿vale? Me empieza a molestar aquí. Es que noto un malestar en aquí, debajo de más aquí, ¿vale? O incluso aquí. ¿Qué significa esto? Que los centros de poder se te están activando. Entonces hay que limpiarlos, hay que saber utilizarlos. Entonces en ese momento es cuando tú vas a poder activarte y decir, y no es que tengas filtro o no filtro, es simplemente que tú eres un portal para que la energía pase, la energía correcta pase, vaya donde tenga que ir sin fugas y que ninguna fuga también te entre a ti. ¿Vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y entonces lo que antes tú podías estar perfectamente con una baraja, leías el resultado y ni fu ni fa, ¿vale? No te cansabas energéticamente, para que me entiendas. De repente pues te puede doler la cabeza, te puedes marear, puedes tener náuseas, puedes tener un montón de cosas. Y no solamente con el tarot, con muchas otras cosas. Incluso cuando entres en una iglesia, entres en un hospital, entres en muchísimos otros sitios. ¿Por qué? Porque te estás abriendo. No nos damos cuenta y es como si llevásemos aquí arriba un paraguas, como un guía diciendo, estoy aquí en abierto 24/7 y no nos damos cuenta de ello, ¿vale? Entonces, esas son señales de ese despertar, de las más repetitivas, ¿de acuerdo? Y alguna más, o sea, muchísimas más. Y ya por último, simplemente deciros que también vais a ir cambiando la forma de ver la realidad, las ganas de estar en soledad más tiempo,
las ganas de estar pensando y encontrar sentido a vuestra existencia. Ese vacío que hagas lo que hagas no se llena, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estás empezando, no se va a llenar porque entiendes que estás en piloto automático, ¿vale? Y eso desde metafísica te das cuenta de que también amplías tu autoconciencia, la conciencia se eleva, cambias tu vibración, tu frecuencia, entonces eso hace que también todo lo demás esté aislado de ti, por decirlo de una manera, ¿vale? Es como que ya no te llena. Si a mí me gustaba mucho ir a jugar al ajedrez, por ejemplo, y ya de repente no le encuentro sentido, un para qué voy a ir a jugar al ajedrez, o si con la persona con la que jugaba ya no vibramos igual, ya no solamente vibración, sino simplemente darse cuenta de diferentes cosas, ¿vale? Va más allá del tema. Yo siempre digo lo mismo, ¿vale? No hay que dejar de lado a esas personas que sí han estado hasta ahora en el camino, ¿vale? Porque uno, no se lo merecen. Y dos, siguen siendo pilares fundamentales para ti. O sea, por mucho que tú necesites aislarte, mucho que necesites esa autoevaluación, ¿no? Como saber qué hago aquí, para qué estoy, necesito mi propósito, mi búsqueda, y encuentres a nuevas personas, ¿vale? En general, que te tengan la misma vibración que tú. Te darás cuenta, y siempre lo repito, de que la montaña que tienes que subir, la puedes subir acompañado o acompañada, pero la meta final es tuya y ese camino se hace en soledad, ¿vale? Y aquí ya creo que lo he dicho en alguna ocasión, es como, a mí siempre me enseñan lo mismo, cuando nacemos y cuando morimos, ¿vale? Podemos estar acompañados, en el nacimiento tenemos a nuestra mamá, en el nacimiento tenemos lo que tengamos, salimos de un cuerpo, pero ese trance, ojo, el trance que a mí me enseñan, de esa salida, de por donde salimos, lo haces tú, con ayuda o sin ayuda, lo haces tú. El tramo de salir de esta tierra al otro lado, lo haces tú, por mucho que te acompañe, ¿vale? Entonces, eso es lo que siempre me remarcan. Y siempre hay que valorar a todas esas personas que han estado a nuestro lado hasta donde llegamos, ¿vale? Aunque ahora digamos, es que es más guay porque vibro diferente o estoy más, me da más energía estas otras personas nuevas que están como yo y me comparten esa ilusión. Está genial. Pero en serio, no dejes de lado a esas personas que te han estado apoyando y a lo mejor siguen apoyándote. Ya no solamente a cualquier nivel, simplemente que estén a tu lado. Y lo saben hacer de la manera que saben hacer. ¿Vale? Que a lo mejor a ti te parezca que eres un tóxico, una tóxica, lo que sea. Es la manera que saben. Ya tendrán su tiempo de despertar. ¿Vale? El tema aquí no es aislarse. El tema aquí es entender, comprender, ir más allá. ¿Vale? Y sobre todo el tema espiritual es la empatía. ¿Vale? El libre albedrío y la empatía. Siempre. Y para terminar, simplemente deciros que todo lo que os empieza a pasar cuando estáis en ese despertar es normal, ¿vale? Que tengáis la conciencia y la capacidad para poder discernir una cosa del otro, ¿vale? Lo bueno de lo malo, de lo que sea mejor para vosotros y lo que no, ¿de acuerdo? Y simplemente tengáis la ilusión, ¿vale? Que no es tan bonito como lo pintan, ojo, spoiler, ¿vale? Pero merece la pena, mucho, muchísimo, porque el cambio tan grande que das, la experiencia que empiezas a entender las cosas, el comprender todo lo que has vivido y el para qué lo has vivido, el entender todas esas señales que te están poniendo en el camino, que no significa simplemente el significado en sí, sino que hay algo, alguien que te está escuchando 24/7, que ya no solamente por la vibración, ¿no? De que yo traigo esto porque lo... Ya no solamente es eso, es que hay alguien que cuida de ti, sea quien sea. Y eso está muy guay, porque creamos o no creamos en ello, siempre están. Y el amor que tienen tan grande hacia nosotros es que les da igual que les escuchemos, que les veamos, que estemos pendientes, que les ignoremos, les da igual, porque su máxima, ángeles, guías, etcétera, es el amor. El amor que nos tienen a pesar de que nosotras estemos dormidos o les rechacemos. Entonces, para mí, eso es súper bonito. Y cada vez que veo una señal es como, uy, perdón, no me acordaba. Hoy sí, vale, lo siento. Y decir lo siento también es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, esas
Este es el vídeo de hoy. Para el viernes intentaré poneros algunos tips o alguna cosita que se me ocurra, ¿de acuerdo? Y vamos a por ello. Un besito.